Cuando nosotros llegamos a Bagdad, en Irak, en la primera invasión que fue en el 91, le habían pegado a una escuela, habían bombardeado una escuela. Y me acuerdo que cuando yo llegué había una niña que estaba sobre las piedras ya respirando muy rápido, y me acuerdo que la levanté y en el momento que la levanto se le desprenden las piernas de las rodillas. Y le digo al médico militar, ayúdala, y me dijo, no, yo nada más traigo medicamento para la gente que tiene posibilidades de sobrevivir, si tú le acabas de acelerar la mano. Dice, déjala donde estaba, la cargo y la voy a poner donde estaba, y en ese momento siento cómo suspira y se me va en los brazos. Ahí sentí un vacío. Bueno, pues nos encontramos en este momento con un periodista, un periodista que ha tenido experiencias a lo largo de muchos años, no solamente en el tema que esta semana nos ocupa, que es el periodismo de Nota Roja, sino también ha sido periodista, corresponsal, más bien corresponsal de guerra en diversas partes del mundo. Su experiencia es muy vasta y por supuesto que me da un gusto muy grande recibir en este momento a Jorge González Cariño. Jorge, buenas tardes. Mi querido Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte y verte. Muchas gracias, Jorge. Pues mira, antes que nada, saber de viva voz quién es Jorge González Cariño, platicarnos un poco en el sentido de, sobre todo, aquellos lugares que a ti te tocó cubrir a lo largo de tu historia profesional en diferentes partes en México, pero también en otros países del mundo. Pues bueno, Jorge González es alguien que empieza en los medios a los 15 años. Empezó a los 15 años por un azar del destino. Fui camarógrafo, operador de videotape, y a los 19 a los 19 años empezó como corresponsal, donde mi primera misión fue en El Salvador. Se estaban terminando los acuerdos de paz allá por los años 80. Es mi primera misión, que es ir a El Salvador. Y de ahí, pues eso marcaría mi vida. Tengo 41 años en los medios de comunicación ininterrumpidamente, y a los 19 empiezo como corresponsal. Y bueno, pues mi labor fue bastante completa porque me tocó estar en Medio Oriente, me tocó estar en Siria, Libia, Afganistán, Pakistán, me tocó estar en la Franja de Cisjordania, me tocó estar en Líbano, me tocó conocer de cerca el conflicto de Medio Oriente, y en los Emiratos Árabes, me tocó estar en Bahrein, en Qatar. Y ya después, pues obviamente, pues estar aquí en, en América, me tocó cubrir la etapa fuerte de Colombia cuando el narcotráfico, me tocó ver la caída de Yugoslavia, me tocó estar como enviado en Serbia, en Montenegro, y después, pues el trabajo documental que ya tiene ya muchos años siendo. ¿Y quién soy? Pues soy un enamorado de los medios, soy un enamorado del documental, soy un enamorado. Eso me ha permitido conocer, pues, no solamente varios países, sino conocer la realidad social y la realidad humana, y la tristeza de que cada vez confirmen más que el peor de perdedores es el ser humano. Así es, Jorge. Te preguntaría, todas estas experiencias de las cuales sin duda, y lo sé, que has tenido vivencias sumamente intensas, fuertes, en donde han movido los tinteles del alma en muchas ocasiones. Y este es algo de lo que hoy nosotros estamos ocupados en compartir, en transmitir a las personas. Eh, Cubrir la guerra, Jorge, se necesita tener sangre, no sé si fría, tibia, caliente, no lo sé, no sé lo que es estar en un lugar donde están bombardeando, en donde están momentos de sed, de hambre, en una situación completamente incierta. ¿Qué te hace a ti, Jorge? ¿Qué te hace llegar y desear cubrir este tipo de sucesos? Fíjate que casualmente la primera vez que yo voy a poner como antecedente El Salvador, yo llego porque tenía que reabastecer no solamente de equipo técnico al equipo que estaba allá, y llevar dinero porque ya se les había acabado. Me toca cubrir un hecho muy fuerte donde se involucra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y
Y entonces ver la realidad de otros países, y conocer el contexto de lo que estaba ahí, tener esa hambre de llevar una información de distinta manera. Yo afortunadamente, pues, la mayor parte de mi vida profesional la he hecho para los medios internacionales, una parte muy pequeña para México, en dos cadenas muy importantes. Y pero cuando tú estás ahí narrando la historia, te voy a contar un hecho en particular. Uno, cuando nosotros llegamos a Bagdad, en Irak, en la primera invasión que fue en el 91, le habían pegado a una escuela, habían bombardeado una escuela. Y me acuerdo que cuando yo llegué había una niña que estaba sobre las piedras ya respirando muy rápido. Y me acuerdo que la levanté y en el momento que la levanto se le desprenden las piernas de las rodillas. Y le digo al médico militar, ayúdala. Y me dijo, no, yo nada más traigo medicamento para la gente que tiene posibilidades de sobrevivir. Si tú le acabas de acelerar la mano. Y se déjala donde estaba, la cargo y la voy a poner donde estaba. Y en ese momento siento cómo suspira y se me va en los brazos. Ahí sentí un vacío. Empecé a llorar, estaba yo muy joven. Y me acuerdo que un corresponsal mexicano muy importante, que fue Manuel Carrillo, padre de muchos de los que iniciamos con esto, me lavé las manos, que me quedó con la sangre, con esa sensación, me agarra la mano, y me pone la mano encima de la rodilla de la niña, y dice, nosotros hemos escogido el trabajo más difícil, si a nosotros nos toca narrar la desgracia humana, dice, sin nosotros esto quedaría callado, quedaría sumergido entre todo el lodo y todos los escombros de esta ciudad. Y ahí te das cuenta que se convierte en una vocación. Sí hay miedo, sí hay peligro, pero las historias que para lo que uno nace para contarlas es justamente para que el mundo se dé cuenta de qué es lo que no tenemos que hacer. Y se convierte así en una adrenalina y en una adicción después. Me estás platicando un hecho desgarrador, sin duda, o sea, un hecho que, digo, porque me lo dices, lo creo cómo sucede, y como ese, seguramente tú y todos los que han sido corresponsales de guerra han vivido. Pero también debe haber momentos de mucha satisfacción, Jorge, de momentos en donde seguramente has pensado que has sido afortunado por estar en esos campos de guerra. ¿Cuál ha sido uno de estos, Jorge? Hubo un suceso que de hecho poco se documentó en el tema de un grupo de corresponsales. Había un hospital en Siria que estaba en pésimas condiciones. Y en ese momento había necesidad de trasladar a los niños que estaban ahí, eran 18 niños. Y no había medios de transporte, no había nada. Entonces los niños estaban condenados a que no fueran atendidos. El mayor grupo de corresponsales pusimos nuestros vehículos, los que teníamos en ese momento, y subimos a todos los niños. Entonces íbamos con el miedo de que nos pueda pasar algo en el camino, pero teníamos la esperanza de poder llegar hacia donde iban a tratar a los niños. Fueron 3 horas de constante angustia de que no fuera a pasar nada. Llegamos al otro hospital, afortunadamente llegaron los niños, y yo creo que lo más gratificante fue saber que habíamos participado, que habíamos ayudado, y yo creo que esas son las cosas con las que te quedas. Jorge, te tocó también vivir ya hablando para poder entrar en el tema específico que nos ocupa. Yo lo que quiero es comentarle a quienes nos hace el favor de vernos un poco quién eres tú y por qué vamos a llegar al tema central de este reportaje que estamos haciendo con varios compañeros y varios colegas tuyos, periodistas de guerra, pero también periodistas de Nota Roja, en fin. Te toca vivir diferentes sucesos en nuestro país, en México, Chiapas específicamente. Te he escuchado a lo largo de pues tantos años que tenemos de conocernos y que tengo la fortuna de ser tu amigo, narrar algunos episodios muy fuertes.
¿Me podrías compartir alguno de ellos? Hechos sobre México. Hechos sobre México y específicamente sobre el tema de Chiapas, cuando, bueno, se levantan en armas en Chiapas y todo el tema con el comandante Marcos y toda esta historia. Fíjate que fue muy vaciado, porque ahí hay una anécdota todavía que solamente la gente que estábamos dentro, en aquel entonces estaba yo en Telemundo, y en aquel entonces mi jefe era un colombiano que se llamaba Luis Calle, y nos manda un informe el día 25 de diciembre de 1993, y nos dice, nos acaba de llegar un comunicado donde dice que va a haber un levantamiento el día 28 de diciembre. Y entonces yo pensé que estaba jugando. Cuando de repente nos enteramos de que teníamos un avión particular, un avión privado que nos iba a volar de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, iba todo el equipo. Llegamos el día 25 en la tarde y entonces pues no pasó nada. El 25, el 26, 27, el 28 tampoco pasó nada. Y dijimos, seguramente fue una tomada de pelo. Estábamos varios corresponsales, entre ellos un grupo de periodistas locales, estábamos hospedados en el Hotel Ciudad Real, cuando pasadas las 12 de la noche habíamos comprado algo para comer nosotros, hacer nuestra cena de Año Nuevo, cuando entra el cámara, Miguel, y me dice, ahí vienen por la calle de Insurgentes, pero entró corriendo, entonces todos corrimos por las cámaras y ya venían entrando los efectivos del STLN. Entraron a San Cristóbal de las Casas, tomaron posesión, y de pronto vemos al encapuchado que no sabíamos cómo se llamaba. Y en ese momento nosotros fuimos los primeros en recibirlo ahí en San Cristóbal. Y entonces le pregunto, ¿ustedes quiénes son? Si nosotros somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y entonces empieza a disertar Marcos sobre cuál era el origen de su movimiento. Empieza a decir de la pobreza, empieza a hablar de las enfermedades, pero de una manera sumamente tranquila. En ese mismo día, Marcos se sube a la camioneta, nosotros nos regresamos, nos movemos y le decimos a Marcos que si nos podemos regresar con él. Y dice, es bajo su cuenta de riesgo. Entonces nos regresamos con Marcos. Hay una imagen que se ha hecho famosa en todos los medios porque se ha retomado, y es ese famoso camión de pasajeros que va adelante con los soldados, con los indígenas. Ejército, el ejército zapatista. Sí, con el ejército zapatista. Y quien lo va grabando atrás somos nosotros. Nosotros nos regresamos con ellos. Conocer el movimiento desde adentro fue muy importante, y tener la cercanía con Marcos, eso fue lo que nos ayudó a que nosotros fuéramos los primeros en poder mandar ese anuncio. Pero sí era muy doloroso. Yo creo que la imagen más fuerte fue la de Ocosingo, donde vimos sacrificados a la gente del SFL. Pues increíbles vivencias que quedan escritas, marcadas, pero también como una gran escuela, con valentía, con deseos, con ganas. Jorge, yo te conocí en Televisa hace muchos años, estudiando, después estuviste en Telemundo, Azteca, en fin, pero creo que uno de hay muchas cosas interesantes que has hecho, pero uno de los proyectos que de la mano de diferentes personajes realizaron es este tema de un programa que en su momento era muy atrevido, salía de todo contexto, de toda relación lógica de lo que era la televisión dulce, bella, armoniosa que era Televisa, pero cuando TV Azteca decide hacer un programa de periodismo policiaco, mostrando, no sé, porque no me corresponde a mí, la crueldad, la frialdad de lo que se vive en el día a día, en las calles, en las colonias, en todos lados, que era Ciudad Desnuda, si no me equivoco. Así es. Un proyecto que me encantaría saber varias cosas, y para no interrumpirte es,
cuál es la idea inicial? ¿Vender o mostrar la realidad que en ese momento, en esos años de nuestro México se vivía? O la otra pregunta sería, ¿por qué tal crudeza para mostrar las imágenes? ¿Y qué es lo que pasa con la sociedad? ¿Cómo reacciona la sociedad? ¿Cómo reaccionan las marcas que podían en un momento dado incluso patrocinar y hacer que existieran este tipo de producciones? Cuéntanos, Jorge. Fíjate que Ciudad Desnuda nace de una necesidad de poner de cara a la opinión pública toda la violencia que sufren las calles. Y esto viene en antecedente porque días antes de que yo empezara a escribir el proyecto, yo fui asaltado. Y entonces nadie supo que me asaltaron, nadie supo que me quitaron, nadie supo nada. Y eso se quedaba ahí. Entonces yo entré con mucho coraje. Y entonces volteé a ver todas las posibilidades para crear un programa con esas características. Yo ya traía la experiencia de algún momento porque en Telemundo había un programa que se llamaba Ocurrió Así, que en paz descanse Enrique Gratas era el que lo conducía. Claro. Yo en algún momento participé en el programa. Y estando en Univisión, yo siendo parte de Univisión, me tocó ser parte del equipo de Duro y Directo. Digo, Al Rojo Vivo. Duro y Directo ni siquiera existe. Una copia. Este, es, y entonces yo vi cómo trabajaban eso y decía, bueno, ¿cómo lo podemos hacer o cómo lo va a recibir la gente? Yo me acuerdo que se diseñó el proyecto, se estructuró y ahí Ciudad Desnuda fue un caldo de cultivo para varias cosas. La primera, yo quería reporteros jóvenes, nadie que ya tuviera experiencia. Y era el inicio como de Fuerza Informativa. Trajimos a muchos reporteros jóvenes que ahora son conductores y que ahora tienen mucho éxito. Trajimos a mucha gente con mucho talento, pero que los tenemos que agarrar desde abajo para poderles enseñar el mecanismo, ¿sí? Porque la nota roja tiene su chiste, o sea, no es tan sencillo elaborarlo. Es muy fácil irte por la parte burda, pero investigarle, meterle, ese era el. Pero además Ciudad Desnuda fue el parteaguas en materia tecnológica, porque éramos el primer programa no lineal en América Latina, es decir, Ciudad Desnuda le ayudó a migrar de lo análogo a lo digital a Televisión Azteca. Entonces traíamos todo el combo. Cuando hicimos las primeras pruebas, yo me acuerdo que la primera nota que se hizo como piloto, que la fuimos a hacer, mandábamos a los chavos al CENEFO para que vieran, mandábamos a la gente para que más o menos se fuera forjando. Y entonces, lo que hicimos fue darle estructura. Cuando hicimos el primer programa se llamaba Primera Plana y después se le cambió el nombre a Ciudad Desnuda. Cuando vimos el programa terminado, yo me acuerdo que se lo llevamos al vicepresidente de Noticieros, sí, Nacho Suárez. Y Nacho Suárez veía el programa y de repente le decía así, ¿no? Y de repente se iba hundiendo. Y se hundía más en la silla, ¿no? Y yo decía, no, nos van a votar. Cuando vio el programa, agarró la cinta, o sea, prácticamente me agarra de la mano y me lleva a la oficina de Ricardo. Ahí vieron el programa, le pensaron, no creas que fue tan fácil, se le pensaron un rato. O sea, después de ese primer programa, pasaron como 15 días antes de que nos dieran la luz verde. Pero casualmente, mucha gente pensaba que el programa se hacía para vender, para tener mucho rating, para tener mayores ingresos. Lo cierto es que en el programa no se patrocinaba a nadie. Nadie quería estar asociado, ninguna marca quería estar asociada a Ciudad Desnuda. ¿Qué era lo que sí tenía Ciudad Desnuda? Rating. Nosotros en la punta del overnight, sí, que es a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, nosotros teníamos el mismo rating que la novela estelar de Canal 2 a las 9 de la noche, a las 6 de la noche. O sea, fue increciendo. Nosotros empezamos el primer programa, teníamos 6, 7 puntos de rating. Cuando llegamos al mes ya estábamos en los 29, 30 puntos. O sea, rompimos la escala de los ratings de cualquier programa y de las dos televisiones. Sí. Perdón, ¿qué era lo que yo quería? Que la gente no viviera lo que yo había vivido. O sea, que los delitos se quedaran escondidos. Pusimos prácticamente contra la pared, ¿sí? A la policía, a los ministerios públicos, a las autoridades que no hacían nada.
Fuimos los primeros en poner cámaras escondidas, por ejemplo, en los cruceros donde asaltaban, donde robaban, donde nadie hacía nada, donde de repente veías una patrulla en la esquina y nadie les decía nada. Cuando se empezaron a ver en la pantalla, se pusieron a trabajar. Y nos dijeron de todo, nos dijeron amarillistas, alarmistas. Lo cierto es que cuando veían las imágenes, entonces hubo ocasiones en que la misma policía encontró puntos de fuga donde había problemas. ¿Sí? Eso fue una de las grandes aportaciones de Ciudad Vista. Poner en la pantalla, sí, todo lo que siempre se ve ocultado, la delincuencia, los atracos, los abusos, de hecho hasta los abusos en algunos casos de los propios efectivos de la policía. Por eso mucha gente no quería Ciudad Desnuda en las altas esferas. ¿Cómo crees, Jorge, que se debe transmitir esta cruda realidad, muertes, asaltos, violaciones, extorsiones? ¿Cómo crees que se debe transmitir? O sea, ¿cuál es el punto de equilibrio de no pasar de una nota que tal vez pueda generar, como tú lo dices y lo señalas, ustedes buscaban en ese momento concientizar, abrir ojos, visibilizar lo que estaba sucediendo, que nunca la autoridad quiere hacerlo? ¿Cuál es el punto de equilibrio para no volverlo un tema grotesco, morboso? Y pues en el concepto más coloquial conocido, no volverlo de lo amarillismo a una necesidad social. Mira, es muy difícil la línea, ¿sí? Sumamente difícil. O sea, el hecho de que tú presentes un hecho de violencia en la pantalla, ya, o sea, en automático la gente lo califica como amarillo, ¿no? Aunque otros podemos decir que es denuncia. Pero sí, lo que sí es cierto es que la sociedad de aquellos años, estoy hablando del 94, era menos sensible que la de ahora, ¿sí? Hablabas con más libertad de muchos temas. Hoy los medios han tratado de buscar la manera de suavizar ese tipo de información. Tú ves las pantallas de la televisión ahora, o sea, no necesitan necesariamente llamarse Ciudad Desnuda, o sea, tú ves los noticieros de cualquiera de las dos cadenas, o de cualquiera de las cadenas existentes. O sea, el hecho de que aparezcan las bolsas con los cuerpos, el hecho de que aparezca lo que se ha tratado de hacer es ser más cuidadoso en el lenguaje verbal, en la escritura de la nota, y por otro lado, tener mucho cuidado con las imágenes que sean las menos duras, ¿no? Antes lo aventabas como hilo, ¿sí? Y ahora lo que haces es tener las imágenes menos duras, menos densas, pero sin dejar de mostrar el hecho. ¿Qué pasa, Jorge? Perdón, ¿qué pasa, Jorge? Yo te estoy oyendo a ti, a Jorge, el periodista, el productor, el creador, y te estoy escuchando claramente decir hay que visibilizar esto que sucede. ¿Qué pasa, Jorge? Y te voy a hacer una pregunta con mucho respeto, pero ¿qué pasa si esa persona que hoy está tirada, embolsada, hecha, fuese alguien a quien tú amaras? Es decir, ¿cómo sentirías en el momento de ver en pantalla una imagen tan fuerte, tan grotesca? ¿Te encabronarías? ¿Te parecería que se debe denunciar para que no suceda? ¿Cuál es ese punto de equilibrio en lo personal como periodista? Ok, como ser humano sí es complicado, o sea, tú lo ves y entras en un proceso de revictimización de la persona que ya tuvo una desgracia. Por supuesto que yo, en su momento, yo creo que la experiencia con Ciudad Desnuda nos ayudó no solamente a nosotros como creadores, sino a seguir madurando, buscar la manera de que fuera menos agresiva. No tiene mucho, en la Cámara de Diputados se acaba de aprobar una ley donde no puedes tomarle fotos a los cuerpos y menos a los rostros, porque tú te acordarás que era muy común en la nota roja de hace muchos años que se filtraban las fotos porque pues, o la gente del CENEFO o la gente de los rescatistas tomaban las fotos y se las entregaban a los medios. Afortunadamente, digo, ahora esta parte de donde se acaba de aprobar esta ley, donde no puedes hacer eso, hay maneras, yo creo que de mostrar esa realidad sin que ofendas a la víctima y sin que ofendas a la familia. Obviamente te estoy hablando de 1994, 1995 cuando salió al aire.
Las condiciones eran otras, la visión era distinta, había menos conciencia de algo que nos estábamos haciendo. Nosotros lo veíamos como un acto de denuncia. Y con el paso de los años te puedo decir que sí, en algunos casos creo que las mías, no solo mías, o sea, en los diarios, en las televisoras, creo que se pasaron, nos pasaron. Lo entiendo. Los tiempos sociales han cambiado vertiginosamente. ¿Crees que en aquel momento y en este momento que estamos viviendo hoy, esta sociedad que hoy vivimos, estos tiempos, en la parte moral, en la parte de sentimientos, ha cambiado, Jorge? Mucho, demasiado. Hay quien dice que esta generación, este tiempo es mucho más sensible, o sea, que son más frágiles. Yo creo que son más conscientes. Yo creo que los que hemos pasado por este proceso desde aquellos años ahora, tú lo sabes, Víctor, también has sido un comunicador de muchísimos años. Yo creo que esa parte la hemos ido aprendiendo también. O sea, nos hemos vuelto más conscientes de muchas cosas. Yo más que hablarle de moral, yo creo que hablaría de tener cuidado porque ahora los mensajes son fácilmente de impacto. Antes no había redes sociales, ahora una mala frase te puedes llevar entre los pies a muchísimo. Sin duda, Jorge. Pues yo quiero agradecerte muchísimo, mi querido Jorge, este tiempo que hemos estado charlando. Creo que habría mucho más. Tenemos otros compañeros con también vamos a estar platicando. Y es conocer esta visión, esta gran experiencia de tu parte sobre el tema de lo que es el periodismo en la nota roja. Y bueno, pues yo quise que quien nos escucha conozca porque eres una voz autorizada en el tema para comentar, para compartir. Seguramente habría muchas cosas más que hacer y habrá el tiempo para hacerlo. Jorge, te abrazo con cariño y te agradezco mucho estos minutos. Mi afecto de siempre, mi querido Mau, sabes que te quiero mucho, te respeto. Y ojalá toda esta situación de violencia que se está viviendo en todo el país, pero sobre todo en estados muy focales como Veracruz, Chiapas. O sea, alguien tenga el valor de poderlo presentar y pararles un alto o que se pongan a chambear las policías. Esperemos que así sea porque no le estamos pasando nada bien en Veracruz. Los índices de violencia son cada vez peores, catastróficamente peores, increíblemente crecientes. Pero bueno, pues como medio de comunicación nuestro trabajo es viralizar, hacer que las personas se enteren de lo que está pasando y sobre todo visualizar la historia de estos sucesos. Te abrazo grande, fuerte. Adiós, Jorge. Mi querido Mau, pues te agradezco mucho. Ojalá y todo llegue a buen puerto en ese bello estado de Veracruz. Te abrazo a la distancia, hermano. Hasta pronto.